En este quinto módulo vamos a hablar de la instrumentación. El propósito de esta primera parte es establecer una terminología uniforme e incluir términos especializados utilizados en las industrias de procesos industriales para describir el uso, funcionamiento y la calificación de los sistemas de instrumentación. El control e instrumentación es una disciplina que incluye conocimientos y experiencias de varias ramas de la ingeniería, incluyendo electricidad, electrónica, química, mecánica, comunicaciones y más recientemente ingeniería informática y de software. En las siguientes diapositivas vamos a explicar algunos de los términos a conocer para poder desarrollar el tema. Alarma. Es un dispositivo o función indicadora que proporciona una indicación visible y o audible cuando el valor de una variable medida o de inicio está fuera de los límites establecidos. Analógico. Una señal o dispositivo analógico es el cual no tiene posiciones o estados discretos y cambia el valor a medida que su entrada cambia. El término denota una cantidad continuamente variable. Sistema básico de control de procesos. Es la instrumentación y sistemas que se instalan para monitorear y controlar las operaciones normales de producción, utilizando controladores lógicos programables y sistemas de control distribuido. Binario. Una señal o dispositivo es binario cuando tiene solo dos posiciones o estados discretos. El término denota un estado de encendido y apagado o alto y bajo. Enlace de comunicación. Son los cables o redes electromagnéticas que conectan sistemas basados en un microprocesador y basados en computadoras para que compartan una base de datos común y se comuniquen de acuerdo con un protocolo rígido. Las redes de cable pueden ser paretrenzados, coaxiales, telefónicos o de fibra óptica, mientras que las redes electromagnéticas pueden ser radioeléctricas o microondas. Controlador. Es un dispositivo que tiene una salida que varía para regular una variable controlada de una manera específica, que puede ser un instrumento analógico o digital autónomo o puede ser el equivalente de dicha instrumentación a un sistema de control compartido. Convertidor. Es un dispositivo que recibe información como una forma de una señal de instrumento y transmite una señal de salida con otra forma, como un convertidor de señal de corriente a neumática. El convertidor se conoce a veces como transductor, un término completamente general no recomendado para la conversión de una señal. Dispositivo. Es una pieza de hardware de instrumento, diseñada para realizar una acción o función específica, como un elemento primario, controlador o elemento final. Digital. Una señal o dispositivo es digital cuando genera o utiliza señales de dígitos binarios para representar valores continuos o estados discretos. Señal discreta. Son las señales que tienen cualquier número de estados o posiciones no continuas, distintas o definidas. Sistema de control distribuido. Es la instrumentación, dispositivos de entrada y salida, dispositivos de control y dispositivos de interfaz del operador, que además de ejecutar funciones de control e indicación establecidas, también permiten la transmisión de información de control, medición y funcionamiento hacia y desde ubicaciones específicas de un solo usuario o múltiples, conectadas por enlaces de comunicación individual o múltiple. Instrumento de campo. Es el instrumento que no está montado en un panel o en una sala de control, pero que comúnmente se encuentra cerca de su elemento primario o su elemento de control final. Elemento de control final. Un dispositivo, como una válvula de control, es el que controla directamente el valor de la variable manipulada de un bucle de control. Hardware. Es el equipo físico directamente involucrado en la realización de funciones de medición, monitoreo y control. Instrumento. Es el dispositivo utilizado para la medición directa o indirecta, monitoreo o control de una variable, incluidos elementos primarios, indicadores, controladores, elementos de control final, dispositivos informáticos y electrónicos, como anunciadores, interruptores y pulsadores, etc. Instrumentación. Es una colección de instrumentos, dispositivos, hardware o funciones o su aplicación con el fin de medir, monitorear o controlar una máquina de procesador industrial o cualquier combinación de estos. Instrumento local. Es un instrumento que no está montado en el panel o consola o en una sala de control, pero comúnmente en las proximidades de su elemento primario o su elemento de control final. Medición. Es la determinación de la existencia y o magnitud de una variable de proceso.
Elemento primario. Un instrumento o elemento primario de sistema externo o interno es el que convierte cuantitativamente la variable medida en una forma adecuada para la medición. Por ejemplo, una placa de orificio podría ser un elemento primario externo y el sensor de un transmisor es un elemento primario interno. Proceso. Cualquier operación o secuencia de operaciones que implique un cambio de energía, estado, composición, dimensión u otras propiedades que se puedan definir con respecto a cero o algún otro valor inicial definido. Variable de proceso. Cualquier propiedad medible de un proceso. Controlador lógico programable. Es un controlador normalmente con varias entradas y salidas que contiene un programa modificable que se utiliza normalmente para controlar lógica binaria y/o discreta o funciones de secuenciación, y también se puede utilizar para proporcionar funciones de control continuo. Relé. Es un dispositivo cuya función es transmitir información de forma inalterada o de alguna forma modificada. Un relé es un término aplicado específicamente a un dispositivo de conmutación eléctrico, neumático o hidráulico, que es accionado por una señal. Sistema instrumentado de seguridad. Es un sistema compuesto por sensores, solucionadores lógicos y elementos de control finales con el fin de llevar el proceso a un estado seguro, cuando se infringen las condiciones predeterminadas. Sensor. Es un instrumento que detecta primero el valor de una variable de proceso que asume un estado predeterminado e inteligible, correspondiente, y genera una señal de salida indicativa o proporcional a la variable del proceso. Software. Los programas, códigos, procedimientos, algoritmos, patrones, reglas y documentación asociada necesaria para el funcionamiento o mantenimiento de microprocesadores o sistemas informáticos. Interruptor. Es un dispositivo que conecta, desconecta, selecciona o transfiere uno o más circuitos y no está designado como un controlador, relé o válvula de control. Transductor. En términos generales, se usa para un dispositivo que puede ser un elemento primario, transmisor, relé, convertidor u otro dispositivo que recibe información en forma de una o más cantidades físicas, modifica la información o su forma, o ambos si es necesario, y produce una señal de salida resultante. Transmisor. Es un dispositivo que detecta una variable de proceso a través del medio de un sensor o un elemento de medición y tiene una salida cuyo valor de estado estacionario varía solo como una función predeterminada de la variable de proceso. Tras las definiciones, hablaremos de los códigos y las normas. Para el diseño de sistemas de instrumentación y control, junto con las especificaciones del proyecto aplicables, el cumplimiento de los códigos y normas y reglamentos es esencial. La estandarización reduce los costos, la confusión y las molestias. Las normas son publicadas por las empresas, sociedades profesionales, comités, organizadores comerciales o incluso por los gobiernos, a través de regulaciones nacionales o locales. Los objetivos de la estandarización pueden ser la mercantilización, la compatibilidad, la interoperabilidad, la seguridad, la repetibilidad y o la calidad. Los códigos son un grupo de normas generales o procedimientos sistemáticos para los métodos de diseño, fabricación, instalación e inspección, preparados de tal manera que puede ser adoptado por jurisdicción legal y convertido en una ley. Los estándares, por su parte, son documentos preparados por un grupo o comité profesional que se cree que son buenas y adecuadas prácticas de ingeniería y que contienen requisitos obligatorios. Por último, las prácticas recomendadas son documentos preparados por un grupo o comité profesional que indique buenas prácticas de ingeniería, pero son opcionales. Las empresas, por su parte, también desarrollan guías para tener coherencia en la documentación. Estos cubren varios métodos de ingeniería que se consideran buenas prácticas con recomendaciones o requisitos específicos. Muchas gracias a todos por ver este vídeo.